¿Cuántas veces te has preguntado si Dios vio tu dolor? Si escuchó tu llanto silencioso en las noches en que te traicionaron. Si Él, que es justo y santo, realmente actúa a favor de aquellos que han sido heridos sin merecerlo. Hoy vamos a abrir juntos un tema que pocos se atreven a tocar: cómo reacciona el corazón de Dios cuando alguien te es infiel. ¿Qué hace el Creador del cielo y de la tierra cuando un pacto de amor es roto y el alma queda desgarrada? Quizá pienses que todo quedó en el olvido, que la injusticia triunfó y que el traidor se fue en paz. Pero la verdad que pocos conocen es que Dios nunca permanece indiferente ante el dolor de uno de sus hijos. Su justicia no falla, su mano no duerme, y su corazón es fuego consumidor a favor de los que han sido humillados y quebrantados. Hoy, en el profundo silencio de tu alma, Dios quiere hablarte. Quiere mostrarte que la fidelidad importa, que tus lágrimas no fueron en vano y que su castigo para quien te fue infiel no tarda ni falla. Escucha con el corazón abierto, porque esta palabra puede cambiar la forma en la que ves tu historia y puede sanar heridas que creíste incurables. Si sientes que este mensaje es para ti, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que también necesite recordar que Dios pelea por los que han sido heridos. Cuando una persona atraviesa la amarga experiencia de la traición, algo en su interior parece quebrarse de manera profunda. No es solamente el dolor de lo que se pierde, sino la herida invisible que queda grabada en el alma, una herida que clama por justicia ante el trono de Dios. Porque cada acto de infidelidad, aunque parezca oculto a los ojos humanos, es visto en la luz perfecta de aquel que todo lo sabe y todo lo ve. No hay suspiro de angustia que escape a sus oídos, ni lágrima derramada que no sea recogida por su mano amorosa. La palabra nos asegura que el Señor es justo y que ama la justicia, que sus ojos están sobre los justos y que sus oídos están atentos a su clamor. Por eso, cuando has sido traicionado, no estás solo, no estás olvidado, no estás vencido. El Dios eterno ha visto tu dolor y ya ha comenzado a obrar en tu favor. La fidelidad es un reflejo del carácter de Dios. Él es fiel incluso cuando nosotros no lo somos, y espera que aquellos que llevan su nombre reflejen esa fidelidad en cada área de sus vidas. Por eso, cuando alguien traiciona un pacto de amor, no solo hiere a la persona amada, sino que desprecia un principio sagrado que Dios mismo estableció. Es por eso que la infidelidad tiene consecuencias profundas que trascienden lo visible. No estamos hablando simplemente de un error humano, estamos hablando de una transgresión espiritual que afecta la vida, el alma y el destino del que la comete. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios trata con seriedad los actos de infidelidad, tanto en las relaciones humanas como en la relación con Él. Pensemos por un momento en el pueblo de Israel, a quien Dios describió como su esposa infiel. Una y otra vez, Israel abandonó al Señor para seguir ídolos falsos, y cada vez Dios permitió que cosecharan las dolorosas consecuencias de sus decisiones, no porque el Señor se deleitara en castigar, sino porque la infidelidad destruye y el amor verdadero no puede ignorar aquello que mata el alma. De igual manera, cuando una persona es infiel en el contexto de una relación de amor, esa acción pone en movimiento una cadena de consecuencias espirituales que solo pueden ser detenidas por un arrepentimiento profundo y genuino. La traición no queda impune ante los ojos de Dios. Él mismo declara en su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es una amenaza, es una ley espiritual tan real como la gravedad. Cuando alguien siembra infidelidad, está sembrando dolor, ruptura, desconfianza, y esas semillas, tarde o temprano, darán fruto en su vida. Dios no necesita intervenir con un castigo externo.
porque la misma desobediencia lleva consigo su propia condena. El infiel se aleja de la paz, se aleja del favor de Dios, se adentra en una tierra de soledad y vacío, donde las bendiciones que una vez disfrutó comienzan a desvanecerse como niebla bajo el sol. A veces, mirando desde afuera, parece que quien nos traicionó sigue su vida en paz, como si nada hubiera pasado. Pero la verdad que pocos conocen es que el juicio de Dios no siempre es inmediato. Él da tiempo, muchas veces, para que haya arrepentimiento. Su paciencia es inmensa, pero su justicia es segura. No hay herida que Él ignore, no hay traición que quede sin respuesta. Dios trabaja en silencio, pero su obra es perfecta. La persona que te traicionó podrá engañar a muchos, podrá esconderse detrás de apariencias, pero no podrá escapar del alcance de la justicia divina. La infidelidad no solo rompe corazones, rompe también el propósito divino que Dios quería cumplir en esa relación. Por eso, la traición tiene un peso eterno, y el castigo de Dios busca mucho más que una simple retribución. Busca restaurar el orden, sanar lo que fue herido, y llamar al infiel al arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, la caída es segura. Jesús mismo nos enseñó que toda casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Una vida construida sobre la infidelidad está destinada a derrumbarse. Dios ve tu fidelidad incluso cuando nadie más la ve. Él escucha cada clamor silencioso, cada oración desesperada, cada suspiro de dolor. Y en su tiempo, Él se levanta para hacer justicia. A veces, el castigo de Dios viene en forma de pérdida. La pérdida de relaciones, de oportunidades, de paz interior. Otras veces, el castigo se manifiesta en una vida llena de vacío, en una carrera de éxitos que no pueden llenar el corazón, en una apariencia de felicidad que se desvanece cuando las luces se apagan. Porque quien traiciona a alguien fiel en realidad, se ha traicionado a sí mismo y ha puesto su vida en una senda de destrucción silenciosa. Pero tú, que has sido herido, no temas. Dios promete en su palabra que Él es el vengador de los justos. No tomes en tus manos lo que pertenece a Dios. No alimentes el rencor, no dejes que la amargura te robe la paz. Entrega tu dolor al Señor y confía en que Él hará lo que es justo. Él sabe cómo sanar tu corazón, cómo restaurar tu dignidad, cómo levantar tu vida sobre cimientos más firmes. Y mientras tú sigues caminando en fidelidad, Dios prepara una mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Él unge tu cabeza con aceite y tu copa rebosa. Hoy el cielo te recuerda que no estás solo, que tu fidelidad no ha sido en vano, que hay un Dios en los cielos que pelea tus batallas, que recoge cada lágrima y que promete hacer justicia perfecta. El tiempo de Dios no es como el nuestro, pero su fidelidad es eterna. Descansa en su amor, confía en su promesa y sigue caminando con la frente en alto, porque el Dios que ve en secreto recompensará en público, y aquel que te fue infiel, si no se arrepiente, encontrará en su propio camino la respuesta justa de aquel que no puede ser burlado. A medida que el alma herida busca refugio en la presencia de Dios, comienza a descubrir una verdad aún más profunda. La infidelidad de otro no define nuestro valor ni determina nuestro futuro. Aunque la traición deja cicatrices, no tiene el poder de cancelar los planes que Dios ha preparado para aquellos que le son fieles. Porque el Señor no abandona a los suyos en medio de la tormenta. Él los levanta, los restaura y los lleva a lugares que jamás habrían imaginado alcanzar. Y mientras quien traicionó cava su propia ruina, aquel que ha confiado en el Señor verá su vida florecer en el tiempo perfecto de Dios. Las Escrituras nos muestran que, aunque los hombres fallen, el amor de Dios permanece. Job, herido por
circunstancias que no entendía, fue ridiculizado por quienes debían consolarlo. Sin embargo, al final de su prueba, Dios restauró todo lo que había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. Así también actúa Dios con aquellos que han sido heridos por la traición. No solamente sana sus corazones, sino que multiplica su favor sobre ellos, para que sea evidente que no fue el hombre quien escribió su historia, sino el Dios vivo que recompensa la fidelidad en medio del dolor. Es fácil en los días de amargura preguntarse por qué Dios permite que ciertas heridas lleguen a nosotros. Pero la fidelidad, cuando es probada y mantenida, se convierte en un testimonio poderoso del amor y de la justicia de Dios. La traición duele, sí, pero también purifica, fortalece y eleva al alma a una comunión más íntima con el Señor, porque cuando todo nos falla, cuando incluso quienes amábamos nos decepcionan, descubrimos que Dios sigue siendo suficiente, que su amor nunca cambia, que su fidelidad es inquebrantable. La infidelidad humana no tiene la última palabra sobre la vida de un hijo de Dios. El Señor tiene el poder de transformar el dolor en propósito, las lágrimas en semillas de gloria y las heridas en puertas hacia una nueva dimensión de su gracia. Cada vez que alguien te hiere, el enemigo quiere sembrar en tu corazón el veneno de la amargura, del odio, de la venganza. Pero Dios, en su infinita sabiduría, te invita a entregar ese dolor a sus manos, a confiar en su justicia y a dejar que sea Él quien actúe en favor tuyo. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es una sugerencia, es un mandato lleno de amor. Dios nos dice: no cargues tú con ese peso, no ensucies tu alma tratando de hacer justicia con tus manos. Deja eso en mis manos. Yo, que veo el corazón, sé exactamente cómo y cuándo actuar. Hay momentos en los que pareciera que el castigo tarda, pero cada segundo de espera está lleno de propósito. Dios no olvida. Su justicia no se retrasa, sino que madura en el tiempo perfecto. Y cuando llega, nadie puede detenerla. El infiel puede esconderse, puede justificarse ante los hombres, pero no puede escapar del juicio de aquel que pesa los corazones en balanza justa. A veces, el castigo de Dios no es un rayo del cielo, sino una vida vacía, una conciencia atormentada, relaciones rotas que no encuentran paz, porque el alma que actúa con traición cava su propio abismo, y cada paso que da lejos de la verdad lo acerca más a la caída inevitable. No es que Dios desee su ruina, sino que el pecado no arrepentido exige su propio precio. Y tú, que fuiste herido, debes entender que tu misión no es esperar con ansias la caída del otro, sino enfocarte en tu sanidad, en tu restauración, en tu crecimiento espiritual. Dios no quiere que tu vida quede estancada en el dolor. Él quiere llevarte más alto, quiere usar tus heridas como testimonio de su poder sanador. Quiere mostrarle al mundo que no importa cuán profundas sean las traiciones humanas, su amor es más profundo aún. Recuerda que David, aunque fue traicionado repetidamente, jamás dejó que su corazón se contaminara de odio. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, quien lo perseguía injustamente, no levantó su mano contra él. ¿Por qué? Porque David confiaba en que Dios era su juez, su defensor, su vindicador. Esa actitud de fe, de confianza en la justicia divina, fue lo que lo preparó para el trono que Dios tenía reservado para él. De la misma manera, cada vez que eliges perdonar, cada vez que decides no devolver mal por mal, estás permitiendo que Dios escriba una historia de redención en tu vida. Estás demostrando que tu fe está puesta no en las circunstancias ni en las personas,
sino en el Dios que nunca falla. El dolor de la traición es real, pero más real aún es la promesa de Dios de restaurar todo lo que el enemigo quiso destruir. Más grande que la herida es la gloria que será revelada en ti cuando perseveres en la fidelidad. El cielo celebra cada vez que decides confiar, cada vez que eliges sanar, cada vez que dejas tu causa en las manos del justo juez. No permitas que la amargura robe tu futuro. No dejes que el resentimiento se convierta en tu compañero de camino. Suelta la carga, entrega la herida, confía en que Dios ya ha visto todo y que en su tiempo actuará con perfección. El mismo Dios que secó tus lágrimas, que escuchó tus oraciones, que sostuvo tu alma en la noche oscura, será quien te levante a la luz de un nuevo amanecer. Él no permitirá que tu fidelidad quede sin recompensa. Él no permitirá que la traición tenga la última palabra. Suya es la venganza, suya es la justicia, y suya es la gloria que se revelará en tu vida cuando permanezcas fiel en medio de la prueba. Sigue adelante, no retrocedas, no mires atrás con rencor, mira hacia adelante con fe, porque el Dios de justicia camina contigo y pelea tus batallas. Cuando el alma decide confiar en la justicia de Dios y entregar el dolor en sus manos, comienza a experimentar un tipo de libertad que el mundo no puede ofrecer. Ya no se trata de esperar el castigo del otro como un acto de venganza personal, sino de descansar en la certeza de que Dios, en su amor perfecto, se encargará de cada detalle, de cada lágrima, de cada traición, porque el Señor no olvida a los que esperan en Él. Y mientras parece que el infiel sigue su vida, el Espíritu de Dios trabaja silenciosamente, ejecutando una justicia que no siempre es visible a los ojos humanos, pero que es implacable en el reino espiritual. La palabra de Dios nos enseña que todo acto sembrado en la carne produce corrupción, y la infidelidad no es la excepción. Aunque por un tiempo el traidor pueda disfrutar de los placeres momentáneos de su pecado, eventualmente cosechará el fruto amargo de sus acciones. Esa es una ley espiritual tan firme como la que rige los cielos y la tierra. Dios no puede ser burlado. Cada semilla dará su cosecha. Y aunque la misericordia de Dios esté siempre dispuesta para el arrepentido, para el corazón endurecido no queda sino la expectativa de la disciplina divina. Pensemos por un momento en la historia de Judas Iscariote. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas que transformaban vidas. Sin embargo, su corazón se desvió. Se dio a la codicia, a la ambición, y finalmente traicionó al Maestro por 30 piezas de plata. ¿Qué fue del corazón de Judas después de su traición? La Escritura nos dice que fue consumido por la culpa, por un peso insoportable que lo llevó a la desesperación. Esa es la tragedia del traidor. No solamente pierde la confianza de los hombres, sino que, si no se arrepiente, también pierde su propia alma. Dios no necesita enviar castigos visibles para actuar. Muchas veces, el peor castigo es el vacío interior, el desmoronamiento silencioso de una vida que parecía sólida, pero que estaba construida sobre arenas movedizas. La falta de paz, la ruina emocional, la soledad espiritual, son formas en las que Dios permite que quien traicionó experimente el peso de sus decisiones. Es una justicia que no busca destruir, sino llamar al arrepentimiento. Porque incluso para el infiel, si se humilla y se vuelve de sus malos caminos, hay esperanza en Dios. Pero si no hay arrepentimiento, el juicio sigue su curso. Porque el Dios de amor también es un Dios de verdad, y su justicia es parte inseparable de su carácter. No se puede separar la bondad de Dios de su justicia, ni su misericordia de su santidad. Él es perfecto en amor, pero también perfecto en juicio.
Y cuando el clamor del inocente sube hasta el trono del Altísimo, no queda sin respuesta. Quizá en tu corazón todavía luchas con el deseo de ver caer a quien te hirió. Es humano sentirlo. Pero el Señor te invita hoy a un nivel más alto. Te llama a confiar, a soltar, a dejar en sus manos lo que tus manos no pueden manejar. Porque tu sanidad no depende de lo que le pase al otro. Tu sanidad depende de tu fe, de tu rendición, de tu disposición a caminar ligero, sin cargas de odio ni resentimiento. Cada paso que das confiando en Dios es una semilla de bendición que será cosechada a su tiempo. Cada lágrima que has entregado en oración será transformada en ríos de gozo. Cada herida que has puesto en las manos de tu Creador será sanada por el bálsamo de su Espíritu. Y mientras tanto, el Señor continúa su obra, actuando con sabiduría perfecta, administrando justicia con manos santas. Recordemos también la historia de José, vendido por sus propios hermanos, traicionado por quienes deberían haberlo amado. Pasó años en la esclavitud, sufrió calumnias, fue olvidado en prisión, pero en todo ese tiempo Dios estaba escribiendo una historia de redención. Y cuando llegó el momento, José fue exaltado, no porque se vengó, sino porque confió, porque no permitió que la traición definiera su futuro, porque entendió que Dios tenía un propósito mayor que su dolor. Así también contigo. Dios no ha terminado su obra en tu vida. El dolor de hoy no es el final de tu historia. La herida que ahora sangra será mañana un testimonio de la fidelidad de Dios. El silencio de ahora será mañana una canción de victoria. La traición que hoy parece haber destruido tus sueños será mañana el escenario donde Dios mostrará su gloria. No permitas que el enemigo te engañe haciéndote creer que has perdido. No permitas que la voz del resentimiento te robe la promesa que Dios tiene para ti. Cada vez que eliges confiar, cada vez que sueltas el derecho a vengarte, estás abriendo espacio para que el cielo se manifieste en tu vida. Y créelo, la manifestación de la gloria de Dios en ti será infinitamente más grande que cualquier herida que hayas sufrido. Dios no es indiferente a tu dolor. Él mismo fue traicionado, rechazado, escupido y crucificado. Jesús sabe lo que es ser herido por quienes amaba. Sabe lo que es extender la mano y recibir una traición como respuesta. Y porque Él lo vivió, puede consolarte de manera que nadie más puede hacerlo. Su consuelo no es teórico, es real, es profundo, es sanador. Hoy, el cielo te llama a confiar una vez más, a creer que la justicia de Dios es perfecta, a recordar que tu vida está en las manos del que nunca falla. Y mientras esperas, mientras sanas, mientras creces, recuerda que no estás solo. El mismo Dios que sostuvo a José en la oscuridad, el mismo Dios que levantó a Job de sus cenizas, el mismo Dios que restauró a Pedro después de su negación, es el mismo que hoy sostiene tu corazón herido. Confía en su promesa, descansa en su fidelidad, porque aquel que te fue infiel ya ha sido visto, y aquel que permanece fiel será exaltado a su debido tiempo. A medida que avanzamos en esta senda de confianza y de entrega, comprendemos que el verdadero castigo que Dios permite sobre quien fue infiel no siempre se manifiesta de manera ruidosa o evidente. Muchas veces, el juicio divino obra en el silencio, en lo profundo de la conciencia, en la falta de satisfacción, en la imposibilidad de construir relaciones estables, en el vacío que ninguna posesión o éxito humano puede llenar. Porque Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cómo tocar el corazón del hombre, cómo hacerle sentir la ausencia de su paz, cómo permitir que la soledad del alma se convierta en una llamada de urgencia al arrepentimiento. Cada traición no arrepentida abre un abismo invisible en la vida de quien la comete.
Es como una grieta que empieza pequeña, casi imperceptible, pero que con el tiempo se ensancha, se profundiza y termina por quebrar todo aquello que parecía sólido. El traidor puede aparentar éxito, puede vestir sonrisas, puede construir nuevos vínculos, pero en lo secreto de su ser, su alma empieza a vaciarse. La confianza traicionada es un eco que resuena en su interior, una deuda pendiente con el cielo que solo puede ser saldada por un arrepentimiento genuino. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña que el impío huye sin que nadie lo persiga. Proverbios 28:1. ¿Qué significa esto? Que aquel que actúa en infidelidad, aún rodeado de victorias aparentes, vive en fuga interna, en temor, en zozobra, en una angustia que no encuentra alivio. Porque quien rompe el pacto de la confianza se desconecta no solo de las personas, sino también de los principios que sostienen el alma en pie. El castigo de Dios no necesita ser anunciado con trompetas. Se manifiesta en la progresiva desintegración de la paz, de la alegría, de la estabilidad espiritual. Y mientras esto ocurre en la vida del que fue infiel, el corazón herido que ha confiado en el Señor comienza a ser restaurado. Porque nuestro Dios no solo es juez, también es el sanador de los quebrantados de corazón. Él toma las piezas rotas de nuestra vida y, como el divino alfarero, las moldea nuevamente dándoles forma, propósito y belleza. Él no nos desecha por las heridas que hemos sufrido. Al contrario, hace de nuestras cicatrices testimonios vivos de su amor y de su poder restaurador. En este proceso, el Señor también nos enseña a ver la vida desde una perspectiva eterna. Porque si miramos solo con ojos humanos, podríamos desanimarnos al ver cómo algunos parecen prosperar tras sus actos de traición. Pero cuando miramos con ojos espirituales, entendemos que la verdadera prosperidad no consiste en lo que se ve, sino en lo que se lleva en el corazón. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Esta pregunta resuena como un faro de verdad en medio de nuestro dolor. La pérdida más grande no es la de bienes materiales o de relaciones humanas, sino la de la comunión con Dios. Por eso, no permitas que la aparente felicidad del infiel te robe la paz. No te compares, no midas tu vida con sus estándares, porque el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y aunque ahora camines en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor está contigo. Su vara y su cayado te infunden aliento. Él te prepara un banquete frente a tus enemigos y unge tu cabeza con aceite. Tu copa rebosa. Dios no solo vindica al traicionado, también le da una doble honra. Así como hizo con Job, quien después de su prueba recibió el doble de lo que había perdido. Dios tiene reservadas bendiciones que superan todo lo que el enemigo quiso robarte. No se trata simplemente de restaurar lo que perdiste, sino de darte más, de llevarte más lejos, de mostrarte que su plan para ti siempre fue mayor que cualquier traición que hayas sufrido. Permite que tu corazón se ancle en esta verdad. No camines mirando atrás, recordando cada herida, cada palabra, cada engaño. Levanta tu mirada al cielo. Mira al Dios que te ama, que te defiende, que te restaura. Tu identidad no está en quien te fue infiel, sino en quien te creó y te llamó por tu nombre. Tu historia no está marcada por el dolor, sino por la redención. Cada lágrima que derramaste fue recogida. Cada noche de soledad fue contada. Cada oración, incluso las que parecían caer en el vacío, llegó al corazón de Dios. Y Él, que no se cansa ni se fatiga, ha estado trabajando a tu favor, incluso cuando no podías verlo. Porque aunque la traición sembró tristeza, Dios ha estado sembrando esperanza. Aunque la infidelidad trajo oscuridad,
Dios ha estado encendiendo nuevas luces en tu camino. Hoy es el día de decidir en qué voz vas a creer. En la voz del dolor que te dice que todo terminó, o en la voz de tu Padre Celestial que te dice que esto es solo el comienzo de una nueva temporada de gloria. No dejes que el enemigo escriba el final de tu historia. Permite que sea Dios quien la escriba, con tinta de amor, de gracia y de justicia. Recuerda siempre, quien fue infiel no escapará de la justicia divina, pero tu mirada no debe enfocarse en su castigo, sino en tu llamado, en tu propósito, en la misión que Dios ha puesto delante de ti. Porque hay mucho por delante. Hay nuevas relaciones que Dios quiere traer a tu vida. Hay sueños que aún no has visto cumplidos. Hay bendiciones que están en camino. No vivas mirando las ruinas del pasado. Camina hacia las promesas del futuro. Camina de la mano de aquel que nunca te traicionará, que nunca te dejará, que nunca te olvidará. Su nombre es fiel y verdadero. Y Él, que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando elegimos caminar hacia adelante, dejando atrás el peso de la traición, algo comienza a suceder en nuestro interior. Una nueva fuerza se levanta, una esperanza fresca nace, una certeza silenciosa se instala en el alma. No porque ignoremos el dolor, no porque olvidemos lo que vivimos, sino porque entendemos que el amor de Dios es más fuerte que cualquier herida humana. El dolor puede haber sido profundo, pero el amor de Dios es más profundo aún. La herida puede haber sido amarga, pero la gracia que nos sostiene es infinitamente más dulce. En este camino de sanidad, aprendemos a ver el castigo divino no como un acto de venganza, sino como una extensión del amor justo de Dios. Porque quien camina en infidelidad, quien hiere y traiciona, no puede entrar en la plenitud de la vida que Dios ofrece mientras no haya un quebrantamiento real. Y aunque muchas veces desde afuera parezca que el infiel prospera, por dentro, la semilla de su propio quebrantamiento ya está creciendo, ya está germinando en secreto, y a su debido tiempo dará el fruto que sembró. A los ojos de Dios, la fidelidad es un tesoro precioso. Cada acto de lealtad, cada paso de integridad, cada elección de perdonar en vez de vengarse, se convierte en un perfume que sube como ofrenda agradable ante el trono del Altísimo. Y ese aroma no pasa desapercibido en el cielo. Mientras en la tierra el infiel tal vez olvida, en el cielo hay memoria de tu fidelidad. Y en el tiempo perfecto de Dios, esa fidelidad será recompensada de formas que ahora no puedes imaginar. Es crucial entender que, aunque Dios castiga la infidelidad, su deseo último no es destruir, sino restaurar. El corazón de Dios siempre anhela la redención, aun del que ha errado. Sin embargo, cuando la dureza del corazón se impone, cuando el arrepentimiento no llega, la justicia divina actúa de manera inevitable. Así como una madre corrige a un hijo para protegerlo de mayores males, Dios permite que el peso de las consecuencias caiga sobre quien persiste en su error, no por odio, sino por amor. Pensemos en la historia del rey Saúl, ungido por Dios, amado en sus comienzos, pero desviado por su orgullo y desobediencia. Saúl traicionó la confianza divina, eligió su propio camino sobre la voluntad de Dios, y aunque por un tiempo siguió gobernando, su alma se fue vaciando. Terminó aislado, atormentado, sin dirección, perdiendo todo lo que había recibido. Ese es el curso natural de la vida de quien camina lejos de la verdad. Al principio parece que todo sigue igual, pero en lo invisible, la desconexión con Dios va minando toda su estructura. Así también ocurre con quien fue infiel en una relación. Aunque siga adelante como si nada,
aunque construya nuevas alianzas, su alma lleva una marca, una fractura que solo la gracia y el arrepentimiento genuino podrían sanar. Sin eso, la herida se convierte en un abismo y la vida se convierte en una búsqueda incesante de algo que nunca podrá llenar el vacío que dejó su traición. Por eso, tú que has sido herido, debes entender que tu mayor victoria no será ver caer al otro, sino verte a ti mismo levantado, restaurado, completo en Cristo. Tu historia no terminará con amargura, sino con gloria. Tu final no será la derrota, sino la coronación de la fidelidad. No estás caminando solo. Cada paso que das hacia la sanidad es acompañado por el Dios que te sostiene. Cada lágrima que has derramado ha sido recogida en los odres celestiales. Cada oración susurrada en medio de la noche ha sido escuchada. Y aunque no veas aún todo lo que Dios está haciendo, puedes tener la seguridad de que su mano está obrando detrás de escena, preparando bendiciones que superarán todo el dolor que has vivido. La fidelidad de Dios hacia ti es inmutable. Así como Él es fiel para castigar al infiel, es aún más fiel para recompensar al fiel. No mires tu vida a través del lente del dolor, mírala a través del lente de la promesa. No permitas que el enemigo escriba capítulos de amargura en tu alma. Deja que sea Dios quien escriba capítulos de redención, de propósito, de victoria. Cada vez que el enemigo quiera recordarte la traición, responde recordándole la fidelidad de tu Dios. Cada vez que el dolor quiera atraparte, levanta tu mirada y recuerda quién eres. Eres amado, escogido, sostenido por el Dios que nunca falla. La sanidad completa no llega olvidando lo que pasó, sino viendo lo que Dios está haciendo a través de ello. Cada herida que pones en sus manos se convierte en una puerta abierta para la gloria. Cada quebranto que le entregas se convierte en un lienzo donde Él pinta su obra maestra. Hoy, aunque tus ojos naturales vean dolor, tus ojos espirituales deben ver promesa. Aunque tu corazón sienta aún la punzada de la herida, tu espíritu debe recordar que hay un futuro de esperanza que te espera. Porque el que prometió es fiel, y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y mientras el infiel camina hacia su juicio, tú caminarás hacia tu redención. Mientras el traidor cosecha su soledad, tú cosecharás gozo. Mientras el desleal enfrenta las consecuencias de su ruptura, tú experimentarás la restauración completa de tu alma. Confía en que cada paso que das hacia Dios es un paso lejos del dolor. Cada vez que eliges amar, sanar, perdonar, estás construyendo un futuro que no puede ser destruido por ninguna traición. Tu historia no será definida por quien te hirió, sino por el Dios que te levantó. No temas el futuro. No temas al juicio de Dios sobre quien te falló. No temas a las cicatrices. Cada marca en tu alma será un testimonio de que, aunque fuiste herido, no fuiste derrotado, que aunque lloraste, no fuiste abandonado, que aunque fuiste traicionado, fuiste amado infinitamente por aquel que dio su vida por ti. Él está contigo, Él pelea por ti. Él restaura lo que fue roto, y Él escribirá en tu vida una historia de victoria que será leída por generaciones como un testimonio viviente de su fidelidad eterna. Cuando el corazón empieza a ser restaurado por el amor inquebrantable de Dios, se abre una nueva dimensión en nuestra relación con Él, la dimensión del propósito. Porque Dios no permite que pasemos por el dolor simplemente para sobrevivirlo, sino para transformarlo en un instrumento que nos impulse hacia nuestro destino eterno. Cada herida que has entregado en las manos del Señor se convierte en una llave que abre puertas que de otro modo nunca habrías podido cruzar.
Cada traición que has superado en fe te ha fortalecido de maneras invisibles, preparando tu carácter para misiones más grandes, para llamados más profundos, para testimonios más poderosos. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo está usando para construir en ti algo que no podrá ser derribado. No solamente estás siendo sanado, estás siendo formado. No solamente estás siendo consolado, estás siendo capacitado. Porque la fidelidad probada en el fuego del dolor es la fidelidad que Dios usa para impactar vidas, para extender su reino, para mostrar su gloria a un mundo que necesita desesperadamente ver que el amor verdadero, la restauración verdadera y la justicia verdadera todavía existen. El castigo que Dios permite sobre quien te fue infiel no es un acto aislado de retribución. Es parte de un movimiento más grande, de un plan más profundo que busca traer corrección, sí, pero también traer redención, porque aún en la disciplina el corazón de Dios sigue latiendo con amor, aun cuando permite que quien traicionó enfrente el fruto de sus acciones. Su deseo último sigue siendo la restauración del alma perdida. Dios no se complace en la caída del impío, sino que anhela que todos vengan al arrepentimiento. Pero la diferencia es que mientras algunos eligen humillarse y buscar la gracia, otros endurecen su corazón. Y allí, en ese endurecimiento comienza su ruina. No porque Dios desee su destrucción, sino porque su justicia no puede ser burlada eternamente. Cada decisión tiene consecuencias. Cada acto tiene su eco en la eternidad. Y mientras tanto, tú, que has sido herido, no estás llamado a detenerte a contemplar la caída del infiel, sino a seguir caminando hacia el cumplimiento de tu llamado. Hay territorios espirituales que debes conquistar. Hay vidas que tu testimonio sanado tocará. Hay generaciones que verán en ti la evidencia de que Dios es capaz de transformar el dolor en propósito, la traición en victoria, la lágrima en semilla de gloria. La historia de José nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Lo que sus hermanos intentaron para mal, Dios lo transformó en bien. Y José, en vez de amargarse, eligió confiar. En vez de buscar venganza, eligió perdonar. Y fue precisamente esa actitud la que lo posicionó para recibir la plenitud de la promesa. De esclavo pasó a gobernador. De traicionado pasó a ser el instrumento de salvación para muchos. Así también será contigo si eliges ver más allá del dolor inmediato y abrazar el proceso de Dios en tu vida. No desperdicies tu dolor. No permitas que la herida se convierta en prisión. Permite que sea escuela. Permite que sea plataforma. Permite que sea el altar donde Dios muestre su poder. Cada vez que eliges confiar en lugar de desconfiar, estás edificando un muro de fortaleza espiritual. Cada vez que eliges amar en lugar de odiar, estás plantando semillas de vida eterna. Cada vez que sueltas el resentimiento y abrazas el perdón, estás escribiendo junto a Dios un capítulo glorioso en tu historia. La vida no se trata simplemente de sobrevivir a las heridas, se trata de prosperar a pesar de ellas, de levantarse más fuerte, más sabio, más lleno de amor. Porque el Dios que permitió que pasáramos por la prueba no nos deja allí. Él nos levanta, nos restaura, nos impulsa hacia adelante con nueva fuerza. Mira a Jesús, quien fue traicionado, negado, abandonado, y sin embargo, en la cruz, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el espíritu que Dios quiere cultivar en nosotros. No es una debilidad, es la máxima expresión de fortaleza. Porque quien puede amar en medio del dolor es invencible. Quien puede perdonar en medio de la traición es verdaderamente libre. Tu futuro no será determinado por el daño que otros te hicieron, sino por la respuesta que tú elijas dar. Cada día, cada decisión, cada paso de fe,
Es una oportunidad para afirmar quién eres en Cristo. Un vencedor, no una víctima. Un restaurador, no un herido perpetuo. Un portador de esperanza, no un esparcidor de amargura. Y mientras caminas en esta verdad, verás cómo el juicio de Dios se cumple a su debido tiempo. No tendrás que levantar un dedo para hacer justicia. Dios mismo será tu defensor. Él abrirá caminos que otros intentaron cerrar. Él te honrará donde otros intentaron humillarte. Él escribirá en tu vida una historia que ni tus enemigos podrán negar. Así que camina con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por la dignidad que el cielo ha puesto sobre ti. No mires atrás buscando señales del castigo del infiel. Mira adelante buscando señales del favor de Dios en tu vida. Porque mientras el otro enfrenta las consecuencias de sus decisiones, tú estás siendo llevado a lugares de promesa, a estaciones de cumplimiento, a niveles de bendición que antes ni siquiera podías imaginar. Permite que el Espíritu Santo selle en tu corazón esta verdad. Tu dolor no será en vano. Tu fidelidad será recompensada. Tu vida será un testimonio vivo de que Dios es fiel para castigar el pecado, pero aún más fiel para honrar a quienes le han sido leales en medio del quebranto. Confía, sigue, ama, sana, crece, porque el que te prometió es fiel para cumplir todo lo que habló sobre ti. Y su justicia, su amor y su propósito prevalecerán sobre cualquier herida que hayas sufrido. A medida que avanzamos en este camino de sanidad y redención, descubrimos que la verdadera victoria no está en ver el castigo de quien nos fue infiel, sino en experimentar la plenitud de la vida que Dios ha preparado para nosotros. Porque si nuestro enfoque permanece en el dolor, si nuestros ojos siguen fijos en la herida, corremos el riesgo de convertirnos en prisioneros de nuestro pasado. Pero cuando levantamos nuestra mirada al Dios de justicia, cuando caminamos confiados en sus promesas, el pasado pierde su poder y el futuro se abre como un amanecer lleno de esperanza. La fidelidad a Dios, aún en medio de la traición, se convierte en el arma más poderosa que podemos empuñar. No es con amargura que venceremos, sino con fe. No es con resentimiento que seremos vindicados, sino con perseverancia en el amor. Cada vez que elegimos confiar, perdonar y seguir adelante, estamos derrotando al enemigo de nuestras almas que quiso detenernos mediante el dolor. El enemigo sabe que una herida no sanada puede convertirse en un ancla que impide nuestro avance. Por eso, insiste en susurrar al oído recordatorios constantes del agravio, del abandono, de la traición. Pero tú has sido llamado a algo mayor. Has sido llamado a vivir por encima de las circunstancias, a caminar en la dimensión de la gracia, a ser testimonio viviente de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier deslealtad humana. No ignores el proceso de sanidad. No minimices tu dolor ni pretendas que no existió. Dios no te llama a negar tu herida, sino a ponerla en sus manos para ser sanada. El camino hacia la restauración requiere honestidad, lágrimas, rendición, pero también requiere una decisión firme de no permitir que el dolor te defina, porque tu identidad no está en lo que sufriste, sino en quien te redimió. Es en este proceso que empezamos a comprender la profundidad del amor de Dios. Un amor que no solo nos consuela, sino que nos transforma. Un amor que no solo nos defiende, sino que nos levanta. Un amor que no solo nos justifica, sino que nos envía de nuevo al mundo, no como víctimas, sino como embajadores de su gloria. Mira a Pedro, quien negó a Jesús en su hora más oscura. Podría haber quedado atrapado en su culpa, podría haber vivido condenado por su traición, pero Jesús, en su infinita misericordia, fue a buscarlo, lo restauró, le recordó su llamado.
Así también, Dios no permitirá que tu vida quede marcada por la traición que sufriste. Él quiere restaurarte, recordarte tu propósito, enviarte de nuevo con más fuerza y con un testimonio aún más poderoso. El castigo de Dios sobre quien te fue infiel no depende de tu dolor ni de tu deseo de justicia. Depende de su justicia perfecta, que actúa en su tiempo, con su sabiduría. Tu misión no es observar cómo el otro cosecha las consecuencias de su pecado. Tu misión es avanzar hacia todo lo que Dios ha preparado para ti, porque hay tierra que conquistar, hay promesas que abrazar, hay vidas que impactar con la luz que ahora brilla en ti. La herida que sufriste no fue el final de tu historia, fue el crisol que formó en ti un corazón más semejante al de Cristo. Un corazón que puede amar más profundamente, confiar más plenamente y vivir más libremente. Un corazón que no se aferra al pasado, sino que camina ligero hacia el futuro. No te detengas a mirar atrás. No te detengas a contar las pérdidas. Cuenta las bendiciones, cuenta los milagros, cuenta las veces que Dios te sostuvo cuando sentías que no podías más. Cuenta las puertas que Él abrió cuando todo parecía cerrado. Cuenta las veces que su voz silenciosa te dio aliento en medio de la noche. Cada uno de esos momentos es un testimonio de que tu vida está en las mejores manos. El camino del justo es ascendente. Cada paso que das en fe te lleva más cerca de la plenitud de la promesa. No importa cuán oscura haya sido la noche, el amanecer de Dios siempre llega. No importa cuán profunda haya sido la herida, su sanidad siempre es más profunda. Hoy, el cielo te invita a soltar el peso del resentimiento, a dejar atrás las cadenas invisibles del dolor, a correr libre hacia el propósito eterno que te espera. Porque tú no fuiste creado para vivir atado al pasado. Fuiste creado para brillar, para impactar, para reflejar la gloria de Dios. Permite que el fuego de la prueba purifique tu fe. Permite que el dolor vivido se convierta en el testimonio que fortalezca a otros. Permite que el Dios que te amó en tus noches más oscuras sea el que escriba el próximo capítulo de tu vida. Y recuerda, aunque no siempre veas el castigo de quien te fue infiel, puedes estar seguro de que Dios no ha olvidado. Él es justo, Él ve, Él actúa. Y mientras Él administra su justicia, tú puedes vivir en paz, sabiendo que no hay injusticia que quede sin respuesta, ni lágrima que quede sin recompensa. La promesa de Dios para ti es mayor que cualquier herida. El llamado de Dios sobre tu vida es más grande que cualquier traición. El futuro que Él ha preparado es más glorioso que cualquier sombra del pasado. Así que levántate, sacúdete el polvo del dolor, mira al cielo, camina en la luz, porque tu historia no será una historia de derrota, sino de redención. No será una historia de pérdida, sino de victoria. No será una historia de traición, sino de restauración y gloria. Dios ha visto tu fidelidad, ha escuchado tus oraciones, ha contado tus lágrimas, y en su tiempo perfecto, Él te levantará, te honrará y te hará brillar como testimonio vivo de su amor y de su justicia. Cuando el alma entiende que su destino no está en manos de los hombres, sino en las manos eternas de Dios, algo profundo se libera dentro de nosotros. Ya no somos prisioneros de la traición que sufrimos, ni dependemos del castigo visible de quien nos fue infiel para sentirnos vindicados. Nuestra justicia no viene de este mundo. Nuestra restauración no viene de una disculpa tardía ni de una compensación humana. Viene del cielo. Viene de aquel que es justo, fiel, amoroso y verdadero. Y es en ese entendimiento que encontramos la verdadera libertad. La libertad de no cargar el peso del odio. La libertad de no depender de la caída de otros para poder levantarnos nosotros. La libertad de caminar hacia adelante con dignidad,
con propósito, con una esperanza que no avergüenza, porque está anclada en el carácter inmutable de nuestro Dios. El castigo de Dios sobre el infiel es real, sí, pero nuestro enfoque debe estar en la gracia que nos rescata, en la restauración que nos reconstruye, en el futuro que Dios ha prometido a aquellos que confían en Él. Porque mientras el juicio divino sigue su curso perfecto, la bendición de Dios fluye abundantemente sobre aquellos que han elegido perdonar, sanar y seguir caminando de su mano. Cada paso que has dado en fe ha sido registrado en el cielo. Cada vez que elegiste amar cuando era más fácil odiar, cada vez que elegiste confiar cuando era más tentador rendirte, cada vez que decidiste perdonar cuando el mundo te decía que guardaras rencor, has estado escribiendo una historia que resuena en la eternidad. Y esa historia no terminará en derrota, sino en victoria. El dolor que sufriste no ha sido en vano. Las lágrimas que derramaste no cayeron en tierra estéril, han sido regadas por la mano de Dios y darán fruto en tu vida en formas que ahora quizás no puedes ver, pero que en su tiempo florecerán con una gloria que sobrepasará toda explicación humana. Porque el mismo Dios que vio tu dolor también ha preparado tu recompensa. El mismo Dios que permitió la prueba ha preparado también la coronación. Él no permitirá que tu fidelidad quede olvidada. No permitirá que tu amor sea desechado. No permitirá que tu confianza en Él sea avergonzada. Mira hacia adelante. Hay un futuro lleno de esperanza esperando por ti. No te estanques en lo que fue. No te detengas en las heridas abiertas del pasado. Permite que el Espíritu de Dios selle tu corazón con su paz, que sane tus memorias con su amor, que fortalezca tu espíritu con su verdad. Recuerda las palabras de Isaías. En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra. En lugar de afrenta, os regocijaréis en vuestra heredad. Isaías 61:7. Esa es la promesa de Dios para los que han sido heridos, para los que han sufrido injusticias, para los que han sido traicionados, pero han permanecido fieles. Y mientras Dios honra tu fidelidad, Él también se encargará de la justicia. No necesitarás levantar tu voz para defenderte. No necesitarás buscar tu propia vindicación. Dios lo hará. Y cuando Él lo haga, será evidente para todos que fue su mano, no la tuya. Será evidente que tu vida ha sido marcada por su favor, no por las heridas que otros intentaron infligirte. Así como José fue exaltado en Egipto después de años de traición y olvido, así también tú serás levantado. Y cuando mires atrás, no verás simplemente el dolor, sino la fidelidad de Dios guiándote en cada paso. No recordarás solamente las lágrimas, sino también las manos invisibles que te sostuvieron. No verás solamente la traición, sino el amor que nunca te soltó. La historia de tu vida será una canción de redención, una melodía de esperanza, un testimonio viviente de que, aunque los hombres fallen, Dios permanece fiel. Aunque los hombres traicionen, Dios siempre cumple su palabra. Aunque las circunstancias parezcan gritar derrota, el cielo proclama victoria, y esa victoria no será pequeña, no será silenciosa, será completa, abundante, gloriosa, porque nuestro Dios no es un Dios de mitades. Él no restaura a medias. Él no levanta con poca fuerza. Cuando Él obra, lo hace de manera perfecta, de manera que solo su nombre recibe la gloria. Hoy, en este momento, te invito a soltar el último vestigio de dolor que tal vez aún queda en tu corazón. No porque el dolor no haya sido real, no porque la traición no haya sido profunda, sino porque el amor de Dios es aún más real y más profundo. Porque hay algo mucho más grande esperándote del otro lado de la sanidad, la plenitud del propósito que Dios ha reservado para ti.
No camines más encorvado por el peso de lo que otros hicieron. Levanta tu cabeza, endereza tu espalda, llena tus pulmones de la vida nueva que Dios sopla sobre ti, porque no eres un prisionero de tu pasado, eres un hijo, una hija del Dios Altísimo, llamado para reinar, para brillar, para vivir en libertad. Y mientras caminas en esta nueva vida, confía plenamente. Dios es quien se encargará de todo lo demás. El que sembró traición recogerá su cosecha. El que sembró dolor enfrentará las consecuencias. Tú no necesitas manchar tus manos ni endurecer tu corazón. Tu victoria está en mantenerte fiel, en seguir amando, en seguir confiando. Que tu vida sea un altar de gratitud. Que cada paso que des sea una declaración de fe. Que cada latido de tu corazón sea un recordatorio de que Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno para siempre. Y que cuando el enemigo intente recordarte tu herida, tú le recuerdes tu sanidad. Que cuando intente traer a tu memoria la traición, tú le respondas con la promesa. Que cuando intente detenerte con el pasado, tú avances con la mirada puesta en el futuro glorioso que Dios ha preparado para ti. Porque al final del día, no será la traición lo que definirá tu historia, sino la redención. No será el dolor lo que escribirá tu legado, sino el amor. No será el castigo ajeno lo que llenará tu alma de gozo, sino la certeza de que el Dios que viste en los momentos más oscuros será el mismo Dios que iluminará cada uno de tus días. Cuando el corazón se alinea finalmente con la verdad de Dios, la herida deja de ser una cadena y se convierte en una cicatriz gloriosa, testigo de un amor que fue más fuerte que la traición. Y es en ese momento, cuando entendemos con todo nuestro ser que la justicia de Dios es perfecta, que la verdadera libertad invade nuestra alma como un río que no puede ser contenido. No hay amargura que resista el fuego de la gracia. No hay dolor que prevalezca ante el bálsamo de la redención. No hay traición que pueda destruir a quien ha decidido confiar su historia a las manos del Dios vivo. Porque la fidelidad de Dios no es una promesa vacía, es una realidad más firme que los cielos y la tierra. Hoy el cielo te recuerda que fuiste escogido para vencer, no para ser vencido, que fuiste formado para brillar, no para vivir en sombras, que fuiste amado con un amor tan profundo, tan eterno, tan perfecto, que ninguna herida humana puede separarte de la plenitud de tu destino. Deja que esa verdad se asiente en lo más profundo de tu ser. Deja que cada latido de tu corazón sea un eco de gratitud. Deja que cada respiro sea una declaración de confianza en el Dios que ha visto tu fidelidad en secreto y promete recompensarte en público. Porque el dolor puede haber sido intenso, pero la gloria será aún mayor. El castigo que Dios permite sobre quien fue infiel no es el centro de tu historia. El centro de tu historia es el amor de Dios persiguiéndote, restaurándote, coronándote con favor, preparándote para días mejores. Lo que otros intentaron destruir, Dios lo ha transformado en cimiento sólido para todo lo que vendrá. La traición no rompió tu propósito, lo reforzó. La herida no apagó tu llamado, lo avivó. El dolor no terminó tu historia, fue el prólogo de un testimonio más grande. Así como el oro es probado en el fuego, así tu fe ha sido purificada a través de la prueba, y ahora brillas con una luz que no puede ser apagada, una luz que no viene de ti mismo, sino de aquel que mora en ti. Una luz que testifica ante el mundo que Dios es real, que su amor es invencible, que su justicia es segura. No temas caminar en esta nueva temporada. No temas abrir tu corazón a nuevas bendiciones. No permitas que el miedo robe lo que la gracia ya te ha entregado. Eres un hijo, una hija del Rey, y a quienes son suyos,
Él promete no solo justicia, sino también abundante restauración. El eco de la traición quedará atrás como un recuerdo distante eclipsado por la magnitud del amor de Dios en tu vida. Lo que antes dolía, ahora será motivo de alabanza. Lo que antes pesaba, ahora será liviano como alas de fe. Lo que antes parecía imposible de superar, ahora será una plataforma para alcanzar alturas que nunca soñaste. Porque aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Aquel que te sostuvo en la noche oscura, será el mismo que te llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria, de sanidad en sanidad. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que haya sucedido, no importa cuán profunda haya sido la herida. Dios tiene la última palabra, y su palabra para ti es vida, es restauración, es propósito cumplido. Confía en su proceso, abraza su amor, permite que cada día sea una oportunidad para caminar más ligero, más libre, más lleno de su espíritu. Deja que la alegría del Señor sea tu fuerza. Deja que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. El que fue infiel encontrará su destino según sus obras, porque la justicia de Dios es perfecta. Pero tú, que has elegido confiar, amar y sanar, caminarás bajo cielos abiertos, bajo la sonrisa del Padre, bajo la bendición de aquel que nunca olvida un acto de fidelidad. Levanta tus ojos y mira, hay campos blancos para la siega, hay promesas esperando ser abrazadas. Hay bendiciones que ya se acercan a tu vida. No te detengas, no mires atrás. No permitas que ninguna voz de dolor silencie el canto de victoria que el Espíritu de Dios ha puesto en ti. Y mientras avanzas, mientras sanas, mientras conquistas nuevas tierras en el nombre del Señor, recuerda siempre que no caminas solo. Cada paso está acompañado por la presencia de Dios. Cada decisión de fe es respaldada por su poder. Cada lágrima transformada en semilla está produciendo fruto de gloria. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te fortalezca. Que el amor inagotable del Padre te envuelva. Que la comunión constante del Espíritu Santo te guíe en cada paso. Que tu vida sea un testimonio viviente de que Dios es fiel, que su justicia es segura y que su amor es eterno. Sigue caminando en fe. Sigue creyendo en el bien. Sigue extendiendo tus alas hacia la promesa. Porque lo mejor de Dios para ti no está en el pasado que fue herido, sino en el futuro glorioso que Él mismo ha preparado para ti. Y que el favor del Señor esté sobre ti, guiándote, protegiéndote y coronándote con su bondad todos los días de tu vida.